Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta previsión semanal que le ofrece el equipo de Forex Índices. Son las 18 horas y 44 minutos del horario internacional GMT de hoy, viernes 15 de febrero de 2013. Jesús Ángel Benito, quien les habla. Bueno, estamos a 3 horas prácticamente de que cierre el mercado y vemos cómo la condición de las cotizaciones, estamos viendo el euro dólar en un gráfico pequeño, nos dice que prácticamente está paralizada, seguramente cierre pues muy cercano a esta zona del 1.3350. De hecho, vamos a comenzar ya el análisis de previsión para la semana que viene, como siempre, con un inicio en gráfico de 4 horas para ver qué es lo que ha hecho la cotización en la semana que hemos terminado, como siempre expandiendo el gráfico y viendo los recorridos que nos ha hecho el par euro-dólar en esta semana, que en un principio el domingo por la noche nos arrancó la cotización del euro-dólar en el 1.3360, muy pegado al nivel de congestión de mediano plazo tan respetado siempre por la cotización de este par 1.3368. En los primeros momentos, en los inicios de semana, ya se posicionó por encima del 1.3368. Como ven, se apoyó una vez tras otra durante todo el día del lunes 11 de febrero. Evolucionó al alza en la sesión americana, pues posicionándose incluso por encima del 1.3406, con gestión de mediano muy respetada siempre por la cotización del par. La verdad es que esta semana el euro dólar ha realizado unos movimientos técnicos muy claros y concisos durante toda la semana. En la sesión del martes, día 12, vino a probar en la sesión asiática y al principio de la sesión europea el 1.3368, donde encontró un apoyo firme. Desde ahí evolucionó al alza con un movimiento muy rápido hasta la zona del 1.3450, donde se quedó toda la sesión americana del martes día 12. En la sesión asiática del miércoles día 13 inició movimiento alcista y después de darle un intento de quiebra al 1.3495, en la sesión americana se posicionó hasta llegar al 1.3518, un poquito por encima del 1.35 y desde ahí movimiento bajista importante. La cotización del par se quedó en stand-by, que en la zona del 1.3450 se quedó a dormir ahí la noche del día 13, miércoles, y en la sesión asiática del jueves 14, movimiento bajista importante, quebrando a la baja el 1.3406, realizando un pullback de confirmación muy preciso y muy correcto y directamente al 1.3315, con gestión de mediano que ejerció de soporte muy claro, conciso, no se pasó ni siquiera un punto por debajo de este nivel de congestión. Desde ahí nos rebotó al alza en la sesión americana del jueves día 14, probando el 1.3368 de nuevo, y en la sesión asiática inició un movimiento alcista que le duró muy poquito. En la sesión asiática del viernes día 15 no pudo llegar ni siquiera al 1.34 y desde ahí movimiento bajista otra vez para probar de nuevo el 1.3315, donde fue soporte implacable de nuevo para la cotización del euro dólar, rebotando al alza y ejerciendo de resistencia otra vez el 1.3368. Como ven, el recorrido técnico totalmente claro, conciso en todos los movimientos entre congestiones históricas de mediano y de largo plazo, los que nos ha ofrecido la cotización del par euro dólar en la semana que hemos terminado. Bueno, vamos a iniciar la previsión para la semana que viene, del 18 al 22 de febrero del presente mes. Vamos, como siempre, a iniciar el recorrido en un gráfico de temporalidad mensual para ver qué es lo que nos está ofreciendo la cotización del par en el largo plazo. Vemos cómo desde su precio de apertura anual, que el par lo tiene en el 1.3205, consigue un pequeño avance todavía del 1.3205 a los niveles en los que está cotizando en estos momentos, consigue avanzar un 1,21% desde el 1.3205, detalle importante a tener en cuenta. La cotización está encerrada en este mes de febrero por la parte de arriba, delimitado por el 1.3606, nivel de congestión histórico de muy largo plazo, importantísimo siempre para seguir la evolución de este par. Como ven, está siendo frenado por este muro de contención y por la parte de abajo
de momento merodea el 1,3368, otra congestión de mediano plazo. Como comentamos, en gráfico de temporalidad mensual, poquito más que destacar. Simplemente que mientras no nos quiebre al alza el 1,3606 no vamos a ver movimientos alcistas importantes de mediano largo en este año 2013 para el euro. Y cuidadito con el quiebre del precio de apertura anual en próximas jornadas o en próximas semanas porque podría denotar movimientos bajistas como mínimo hasta la zona del 1,27. De gráfico de temporalidad mensual, aparte del avance en el periodo anual desde el 1 de enero de este 1,21%, vemos la vela bajista desde la zona del 1,36, la vela bajista de los 15 primeros días de negociación del mes de febrero, con un retroceso de un 1,86% en lo que llevamos de mes de febrero. Del gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, simplemente que los máximos del año, la cotización del par llegó a tocar el 1,3720, esta pequeña mecha que tenemos por la parte de arriba del 1,36, pero como vemos realmente donde tenemos el cierre y la apertura, el cierre del mes de enero y la apertura del mes de febrero es en el muro de contención este tan fuerte que comentamos que tiene el par en el 1,3606. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Bueno, en gráfico de temporalidad semanal, poquitas cosas que detallar. Simplemente estamos viendo cómo nos va a cerrar la semana prácticamente en el precio de apertura en el 1,3360. Vemos a estas horas de negociación cómo la cotización ya prácticamente no se mueve y nos va a cerrar con este doji bajista que podría denotar movimientos bajistas para la semana que viene. Pero mucho cuidadito con el 1,3368 en la salida el domingo por la noche, porque si encontrara un apoyo y fuera capaz de superar el 1,3406 podríamos ver movimientos alcistas. Por el contrario, si se nos desprendiera a la baja en los primeros compases de negociación el domingo por la noche del 1,3368 podríamos ir a buscar el precio de apertura anual en los primeros días de negociación de la semana próxima. Como vemos, ni avanza ni retrocede en temporalidad semanal, la verdad que poquito más que destacar de la cotización del par euro-dólar. Vamos a temporalidad diaria. Bueno, de temporalidad diaria, lo primero que nos llama la atención, como siempre, es la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio y que su primer apoyo lo tiene el día 13 de noviembre. Atentos porque esta línea de tendencia ni siquiera ha sido testeada todavía. Los inversores, sin duda alguna, tienen en su punto de mira la doble barrera, precio de apertura anual 1,3205 y la línea de tendencia alcista. Atentos con esta doble barrera porque la semana que viene será la principal fuerza de soporte que se va a encontrar la cotización del par sobre el 1,3205 precio de apertura anual por coincidir con la línea de tendencia alcista de mediano plazo. Como vemos, el día 13, el miércoles día 13, nos dejó este martillo bajista, prácticamente un doji, denotando los movimientos bajistas del jueves y el viernes. Por la parte de abajo, como hemos visto ya anteriormente, el 1,3315 ha sido el nivel que durante 2 días consecutivos ha sido capaz de soportar a la cotización del par. Va a ser clave y determinante el 1,3315 el domingo por la noche cuando abra el mercado para sujetar o no a la cotización del euro-dólar. Bueno, volvemos al gráfico de 4 horas para ya colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene a la cotización de este par, euro-dólar, el par más operado en el mercado de divisas, el más líquido y el más barato. Vamos a colocarle en primer lugar las resistencias. Por la parte de arriba, 1,3368. Como comentábamos antes, quedan todavía 2 horas y media de negociación aproximadamente y podría cerrar un poquito por encima o un poquito por debajo la semana del 1,3368. De todas formas, será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si al final cierra por debajo del 1,3368, ejercería como primera barrera de resistencia esta congestión de mediano plazo. Desde ahí iríamos a buscar el 1,3406, congestión de mediano largo, importante siempre, como ya saben, para seguir la evolución de este par. Una línea de tendencia bajista de corto plazo que nos arranca el 1 de febrero pasaría en la zona del 1,3450, dependiendo del día en que probara dicha línea de tendencia. Quebrada esta línea de tendencia bajista de corto, iríamos a buscar de nuevo el 1,3495.
Observemos en la imagen cómo el día 13 y el día 14 fue clave para sujetar a la cotización del par esta congestión de mediano que cada vez que llega la cotización a ella siempre es respetada. Resistencia importante para la semana que viene, 1.3495. Desde ahí nos vamos directamente a la principal fuerza de resistencia, congestión de muy largo plazo, 1.3606. La siguiente resistencia la topamos en una congestión de mediano, 1.3675, y desde ahí nos vamos a una congestión de mediano largo en el 1.3765 como última fuerza de resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización del par en las primeras horas de negociación del domingo por la noche no es capaz de remontar el 1.3368, probaríamos como primer soporte inmediato el 1.3315. Recuerden que esta semana ha sido golpeado en varias ocasiones y la cotización ha sido siempre rechazada. De ir a buscar el 1.3315 y quebrarlo a la baja con definición y confirmación, vamos directamente a una congestión de largo plazo, 1.3265. Desde ahí iríamos a la doble barrera que veíamos delimitada anteriormente en temporalidad diaria, precio de apertura anual 1.3205 y línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio del año 2002. Atentos porque va a ser el principal soporte para la semana que viene, 1.3205. Desde ahí iríamos con un recorrido bajista importante hasta el 1.3124. Siguiente soporte, congestión de mediano, de la misma categoría que la anterior, 1.3085. Y quebrado el 1.3085 nos iríamos ya directamente a la zona del 1.30, exactamente la congestión histórica de mediano largo la tenemos en el 1.3003. Comprimimos un poquito el gráfico para ver un detalle. Vemos cómo la línea de tendencia bajista de corto plazo que nos viene desde el 1 de febrero y la línea de tendencia alcista que nos viene desde el 24 de julio del año 2012 nos están formando un triángulo. Atentos porque el quiebre de este triángulo, bien por la parte de arriba o bien por la parte de abajo, le daría alas a la cotización del par para evolucionar con fuerza, bien a la baja en caso de que nos quiebre la línea de tendencia alcista de mediano o bien al alza en caso de que nos quiebre la línea de tendencia bajista de corto al alza. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, niveles inmediatos a vigilar. 1.3368 por la parte de arriba, por la parte de abajo, no se olviden del 1.3315 porque será pieza clave en las primeras horas de negociación. Bueno, pues como siempre le hemos colocado unos niveles, hemos realizado una lectura de mercado para que le ayuden en su negociación la semana que viene en el par euro-dólar. Simplemente colocamos unos niveles y luego ustedes pues preparan sus estrategias con sus indicadores técnicos o con sus soportes, resistencias de corto plazo para que les sirvan en la operativa intradía. Vamos a hacer lo mismo con el par dólar-yen. El par dólar-yen, movimientos de ida y vuelta. Aquí en gráfico de 4 horas vamos a hacer el recorrido desde el domingo día 10 que abrió el mercado. El par en los 92.77 fue su punto de partida, un ligero movimiento bajista hasta los 92.50 y desde ahí pues movimiento alcista hasta el máximo intraanual y máximo de 2 años y medio en los 94.47 que llegó a alcanzar el lunes 11 de febrero en la sesión americana. Desde ahí se apoyó en la sesión asiática del martes día 12 en un nivel de congestión de mediano durante la sesión asiática y la sesión europea, pero al inicio de la sesión americana tuvo un movimiento bajista muy potente y tan solo la congestión de largo plazo de los 92-93 fue capaz de sujetar a la cotización del par, como lo hizo también el miércoles día 13 en la salida en la sesión europea, rebotando al alza y tan solo fue quebrado este nivel en la sesión del viernes día 15 en la sesión asiática. Vemos cómo realizó un mínimo intrasemana el viernes en la sesión europea en los 92.22 y desde ahí recuperación alcista para tener un cierre intrasemana en la zona de los 93.50. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para iniciar el análisis para la semana que viene. Bueno, vamos a un gráfico de temporalidad trimestral primeramente, pues para ver el escenario que tenemos en el muy largo plazo desde 1985, la línea de tendencia bajista que mantenía a la cotización de este par
bajista en el muy largo plazo, cuidadito porque el primer trimestre de este año está dando golpes sobre dicha línea de tendencia y está siendo clave para la operativa del par en el corto mediano plazo. Tengan en cuenta esta línea de tendencia para operativas de mediano largo plazo, sobre todo, pero también para operativas de corto, porque ejerce muchísima fuerza sobre la cotización. Vamos al gráfico de temporalidad mensual y lo que nos llama la atención en primer lugar es que desde el precio de apertura anual que el par lo tiene en los 86,56 aproximadamente, la cotización del par consigue un avance de casi un 8%, exactamente un 7,87% desde su precio de apertura anual. Nos llama la atención que la línea de tendencia bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985 en temporalidad mensual ya ha sido quebrada. Nos falta la confirmación en temporalidad trimestral porque es de muy largo plazo, pero en temporalidad mensual ya es un detalle importante a tener en cuenta que ha sido quebrado el mes de enero dicha línea de tendencia, como también ha sido quebrado está intentando quebrar el nivel de los 92-93, nivel de congestión de largo plazo. En lo que llevamos de año, como comentábamos, casi un 8% de avance y en lo que llevamos de mes, expandimos un poquito el gráfico, en lo que llevamos de la primera quincena del mes de febrero, la cotización del par consigue un avance de un 2,01%. Nos va a cerrar la semana por encima de los 92-93. Ya será un detalle importante a tener en cuenta para este nivel, pero recuerden que es un nivel delimitado de temporalidad mensual y necesitamos un quiebre en dicha temporalidad para darlo por confirmado y quebrado. De momento lo testea y lo prueba. Va a ser clave en la salida del domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si pudiera ofrecernos alguna información adicional la cotización del par. Bueno, poquito más, simplemente pues ver algún detalle como la línea de tendencia bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985. La primera semana que quebró al alza fue en el mes de enero y nos realizó una confirmación perfecta la siguiente semana del mes de enero sobre la línea de tendencia bajista de largo. Detalles importantes a tener en cuenta, como detalle importante es que lleva 3 semanas imantada la cotización por los 92-93. Está muy atrapada, mientras no se aleje de este nivel de los 92-93 no nos va a orientar de movimientos alcistas definidos o de movimientos bajistas definidos. Está muy atrapada la cotización, una congestión de largo plazo muy potente que ejerce mucha fuerza de imán sobre la misma. En la semana vemos el pequeño avance de un 0,81% y como vemos nos va a cerrar ya por cima de los 92-93, detalle importante a tener en cuenta. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver si nos puede proporcionar algún detalle más. La cotización del par dólar-yen. Bueno, vemos una línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos arranca el 13 de noviembre del año 2012. Línea de tendencia que se encuentra muy alejada de la cotización del par. No ha sido testeada en ninguna ocasión. Es una línea de tendencia virgen y vemos cómo el nivel de los 92-93 es el eje central de operaciones de la primera quincena del mes de febrero. Como comentábamos, ejerce muchísima fuerza de atracción y un día tras otro la cotización vuelve a golpear este nivel para confirmar la solidez o bien para quebrarlo a la baja. Los 92-93 volverá a ser clave la semana que viene. De un gráfico de temporalidad diaria, nada más que destacar, simplemente que se va a encontrar con un nivel de congestión de mediano en los 93-92, nivel muy respetado siempre por la cotización del par. Va a ser el primer nivel de resistencia que se encontrará la cotización del par dólar-yen el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le vamos a colocar en primer lugar resistencias. Por la parte de arriba, como comentábamos, la primera congestión de mediano plazo 93-92. Quebrada la misma, nos vamos a buscar los 94-64, congestión de mediano largo plazo y principal resistencia para la semana que viene. Desde ahí iríamos a buscar una congestión de mediano plazo, 95-40, y otra muy alejada, la última que le vamos a colocar para la semana que viene, en los 96-73 yenes por dólar. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue quebrar al alza en los primeros compases de negociación del domingo por la noche, los 93-92, iríamos otra vez a buscar un apoyo en los 92-93. Cuidadito, repito, porque es el nivel
que está imantando la cotización del par desde principios de febrero, ejerciendo fuerza siempre de atracción sobre la cotización, volviendo una y otra vez sobre el mismo. Atentos porque podría ir de nuevo otra vez en caso de que no sea quebrado al alza en las primeras horas de negociación. Los 93-92 iríamos a buscar apoyo en los 92-93. De quebrar a la baja este nivel de congestión de largo plazo, iríamos a buscar una congestión de mediano, 92-10, importante siempre para sujetar a la cotización del par en las últimas jornadas. De los 92-10 iríamos con un recorrido bajista importante hasta los 90-96. 90-96, 90-95 y medio. Desde ahí recorrido bajista hasta otra congestión de mediano en los 90-20 y ya nos toca la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde el 13 de enero del año 2012, que nos pasaría sobre una congestión de mediano largo plazo en los 89-40. Atentos a este cruce de líneas porque sería clave, soporte muy importante en caso de que inicie movimiento bajista la semana que viene el par dólar-yen. El domingo por la noche, cuando abra el mercado por la parte de arriba, primera resistencia, congestión de mediano 93-92. Por la parte de abajo, no se olviden de los 92-93 porque es pieza clave y nivel que más fuerza está ejerciendo sobre la cotización del par. Bueno, acabamos con el par dólar-yen. Vamos a analizar otro par libra-dólar. Bueno, la libra se muestra muy débil en estos primeros compases de negociación. Vamos a configurar un poquito el gráfico. En los primeros compases de negociación de este año 2013, la libra se muestra débil no solo frente al dólar americano, vamos a ver el par libra-dólar, pero se muestra débil no solo frente al dólar americano, sino frente al euro, frente al dólar australiano, frente al franco suizo, en fin. Se muestra muy débil la libra esterlina y luego veremos los retrocesos anuales que tiene la cotización de este par. Iniciamos el recorrido, la cotización arrancó el domingo por la noche sobre la línea de tendencia alcista de largo plazo que mantenía imantada a la cotización de este par desde mediados del mes de enero. Vemos cómo siempre ha ejercido fuerza de soporte o de resistencia a esta línea de tendencia cada vez que ha llegado a ella la cotización. La clave estuvo el día 11 en la apertura europea, se desprendió después de sujetarse durante toda la sesión asiática del lunes día 11, se desprendió a la baja y en la sesión europea inició ya un movimiento bajista muy potente en la sesión europea del lunes día 11, como vemos el martes día 12 le llevó a aprobar por primera vez la congestión de mediano plazo del 1,5604, de donde fue rechazada la cotización hasta otra congestión de mediano plazo en el 1,5676, dando golpes durante la sesión americana del martes día 12 y a principios de la sesión asiática y de la sesión europea del miércoles día 13. No pudo con esta congestión de mediano plazo ni en la sesión americana, ni asiática, ni europea del miércoles día 13 y desde ahí movimiento bajista muy importante en la sesión europea del miércoles día 13 que le llevó ya a la zona de congestión de mediano largo del 1,5540, nivel en el cual se instaló durante toda la sesión americana del miércoles día 13 y desde ahí inició movimiento bajista el jueves día 14 hasta otra congestión de mediano largo en el 1,5508. Como ven, los últimos días de negociación se mantuvo la cotización muy imantada, muy atrapada por estas dos congestiones de mediano largo plazo y siempre respetando la línea de tendencia bajista de corto plazo, que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Como ven, la cotización ha quedado atrapada entre el 1,5540 por la parte de arriba y el 1,5508 por la parte de abajo. Son los dos niveles que se va a encontrar la cotización el domingo por la noche cuando abra el mercado. Además, dos niveles muy importantes, sobre todo el de arriba porque coincide con la línea de tendencia bajista que, aunque es de corto plazo, seguramente ejerza fuerza de resistencia sobre la cotización. Vamos a iniciar el recorrido para la previsión semanal. Lo primero que nos llama la atención de temporalidad mensual es la línea de tendencia alcista de largo plazo. Vamos a expandir el gráfico un poquito y a centrarlo. Línea de tendencia alcista que nos viene desde enero del año 2009.
línea de tendencia muy golpeada durante todo el año 2012. Vemos como ya en el mes de enero le dio un intento de quiebro, la cotización fue rechazada y en estos primeros 15 días de negociación vemos como la cotización ya se desliza por debajo de dicha línea de tendencia. Mucho cuidado por si tuviéramos el quiebre confirmado en temporalidad mensual de esta línea de tendencia porque podría anunciar movimientos bajistas más importantes para este año 2013. De momento la testea, la apertura mensual la tenemos por encima de la línea de tendencia. Aquí no hay nada confirmado para el mediano y largo plazo. Después veremos las utilidades que le podemos sacar para la operativa intrasemana, pero de momento nos debe de llamar la atención que los primeros 15 días de negociación está ya por debajo de esta línea de tendencia. En lo que llevamos de año, la cotización del par retrocede un 4,48% desde su punto de partida anual, que el par lo tiene en el 1,6248, retrocede un 4,48%. Hasta la zona esta en la que cotiza en estos momentos un poquito por encima del 1,55, soportado perfectamente, como pueden ver en la imagen, por el 1,5508. De temporalidad semanal no vamos a destacar nada más en este par. Simplemente que en lo que llevamos de mes de febrero también vemos un retroceso, vemos la vela bajista que mantiene el mes de febrero un 2,20% desde su apertura mensual que lo tuvo en la zona del 1,5885, retrocede un poquito más de un 2%, un 2,20%. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver qué informaciones adicionales nos proporciona la cotización del par. Expandimos el gráfico un poquito de temporalidad semanal para ver el detalle y el quiebre de la línea de tendencia alcista de largo que nos viene desde enero del año 2009, su confirmación ya en el mediano plazo, cuidadito porque en el mediano ya tenemos confirmación y la vela potente bajista desde esa confirmación de la línea de tendencia alcista de largo hasta la zona del 1,55. Soportando, como comentábamos, perfectamente el 1,5508 con gestión de mediano largo. No es ni más ni menos este punto que el precio de apertura anual del año 2012. Por eso es siempre tan respetado por la cotización del par. Movimiento bajista muy potente también el que hemos tenido en la semana que hemos terminado. El par termina con un 1,79% de retroceso. Vemos la vela potente desde la línea de tendencia que ha mantenido imantada a la cotización del par durante 4 semanas consecutivas y por fin se nos ha desprendido a la baja. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria. Bueno, el gráfico de temporalidad diaria nos marca perfectamente los movimientos de escalera que ha tenido la cotización del par, respetando los niveles de congestión y, sobre todo, como podemos apreciar en la imagen, la línea de tendencia alcista de largo, como día tras día ha sido clave para la evolución de la cotización de este par desde el pasado día 24 de enero que llegó a ella. Vemos los rebotes sucesivos que ha tenido y el detonante del movimiento bajista importante que hemos tenido en las últimas jornadas. De un gráfico de temporalidad diaria no vamos a destacar nada más. Nos vamos al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, le vamos a colocar las resistencias. Por la parte de arriba, como ya comentábamos anteriormente, 1,5540 con gestión de mediano largo, implacable siempre este nivel, lo respeta fielmente. 1,5540 que además en los primeros compases de negociación del domingo nos va a coincidir con esta línea de tendencia bajista, como comentábamos anteriormente, muy poco potente porque es de cortito plazo, pero al estar cruzada con esta congestión de mediano largo en el 1,5540 seguramente ejerza fuerza de resistencia. Quebrado el 1,5540 nos vamos a otra congestión respetadísima, 1,5604. Otra de mediano plazo ejercería como resistencia en el 1,5676. También nivel donde rebota una vez tras otra cada vez que llega a la cotización. 1,5676 y desde ahí nos vamos a otra congestión de la misma categoría que las anteriores en el 1,5749. Quebrado el 1,5749 nos vamos a un cruce de líneas
línea de tendencia bajista de mediano plazo, congestión de mediano plazo en el 1,5825 y la línea de tendencia alcista de largo que nos viene desde enero del año 2009, que ha marcado el ritmo de operaciones durante 20 días consecutivos. Atentos a esta triple barrera en el 1,5825 porque será la principal fuerza de resistencia para la semana que viene y la última que le vamos a colocar al par libra-dólar a 300 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo vamos a colocarle los principales soportes. Si no consigue remontar el 1,5540 en las primeras horas de negociación del domingo por la noche o del lunes por la mañana, día 18, iríamos a buscar el primer soporte, congestión de mediano largo 1,5508. De quebrarlo, probaríamos una congestión de mediano en el 1,5449. Recorrido bajista importante hasta otra congestión de la misma categoría que la anterior que ejercería soporte sobre el 1,5365. Otra alejada en el 1,5276. Y un último soporte, congestión de mediano plazo, igual que los anteriores, en el 1,5201, 1,52, además nivel psicológico a 320 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, nivel inmediato a vigilar cuando abra el mercado el domingo 1,5508. Por la parte de arriba, cruce de líneas, línea de tendencia bajista de corto y congestión de mediano largo en el 1,5540. Sobre todo, atentos por la parte de arriba porque el quiebre en las primeras horas de negociación de esta doble barrera podríamos tener movimientos alcistas en los primeros días de la semana que viene en el par libra-dólar. Bueno, pues terminamos con la previsión de este par. Vamos con el siguiente par de divisas, euro-yen. Vemos en 4 horas los movimientos erráticos que ha tenido la cotización del par en la semana que hemos terminado, pero siempre teniendo como eje central la línea de tendencia alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2000. Línea de tendencia a la cual llegó el pasado día 31 de enero y la respeta siempre que llega la cotización a ella. Atentos porque es lo que rige, es el muro de contención que está respetando y es la mayor fuerza de imán que tiene la cotización del par. Esta línea de tendencia que la veremos después trazada en temporalidad trimestral. De momento vamos a realizar un recorrido desde el domingo día 10. Abrió el mercado en este par, su cotización en la zona de los 124, un poquito por debajo, los 123,94 y desde esa zona enseguida se nos posicionó, nos quebró al alza la línea de tendencia alcista de muy largo plazo, se apoyó en las primeras horas de negociación del martes día 13, desde ahí movimiento alcista que le llevó a un máximo intrasemana en los 126,97. Sabemos que es muro de contención muy potente, con gestión de largo plazo y que además nos coincidía con esta pequeña línea de tendencia bajista que aunque es de corto plazo ejerció fuerza de resistencia ayudando al nivel de los 126,97. Desde ahí lo único que ha hecho la cotización del par ha sido pues respetar las congestiones de mediano, la línea de tendencia alcista de muy largo plazo para acabar, como vemos, imantado totalmente la cotización sobre esta línea de tendencia alcista que, repito, es lo que marca la evolución de la cotización del euro-dólar desde finales del mes de enero en la zona de los 124,85 que nos va a cerrar la cotización del euro-yen. Vamos a un gráfico de temporalidad trimestral para ver esta línea de tendencia que nos está marcando el ritmo de operaciones. En esta línea de tendencia parte del año 2000. Es quebrada a la baja en el año 2010 y confirmado en el año 2011. Debemos de tener en cuenta que estamos trabajando en un gráfico trimestral. Cada velita son 3 meses. Entonces confirma en el año 2011 y se va a buscar estos mínimos en los 93,85 aproximadamente y desde ahí movimiento alcista. Como ven, está pasando en estos momentos la cotización. Esta vela trimestral un poquito al alza, un poquito a la baja y en temporalidades menores vemos cómo cada vez que llega la cotización a esta línea de tendencia, aunque ha sido quebrada, es una línea de tendencia histórica que a los inversores no se le olvida y de ahí que tenga tanta fuerza sobre la cotización. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual.
En un gráfico de temporalidad mensual vamos a destacar varias cosas. En primer lugar, que desde su punto de partida anual, que el par lo tiene en los 114,56, la cotización del euro-yen consigue avanzar un 9%, un poquito más, un 9-11%, como vemos capturada totalmente a estas horas la cotización por la línea de tendencia alcista de muy largo plazo. En lo que llevamos de mes de febrero, como vemos, ni avanza ni retrocede. Tenemos un doji pirinola cerrando prácticamente esta semana donde abrió el día 1 de febrero. Ni avanza ni retrocede en el periodo que llevamos del mes de febrero en estos primeros 15 días de negociación y por la parte de arriba, como vemos, el nivel de los 126,97 está ejerciendo fuerza de soporte, nivel históricamente respetado, ¿no?, por la cotización del par, de ahí que en estos momentos esté siendo la clave para no dejar evolucionar a la cotización del par por encima de este nivel, que además coincide prácticamente con el nivel psicológico de los 127. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, simplemente, pues bueno, el apoyo perfecto que tuvo el mes de enero en el precio de apertura anual de los 114,56 y desde ahí este movimiento con los avances de más del 9% que tenemos en este año 2013. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver si pudiera darnos alguna información adicional. Poquito más en gráfico de temporalidad semanal, simplemente pues ver los 126,97 como lleva 3 semanas consecutivas dando golpes sobre este muro de contención y no consigue quebrar por encima del mismo. Un detalle importante a tener en cuenta, como detalle importante la línea de tendencia alcista de muy largo plazo, que es el eje central de operaciones de las últimas 3 semanas, sobre la cual nos va a cerrar esta semana, hoy 15 de febrero, la cotización del par. Y bueno, ver cómo nos ha realizado movimientos de escalera perfectos, encontrando apoyos siempre en congestiones históricas, la cotización del euro-yen y poquito a poco avanzando hasta esta zona de los 124,75 en la que vamos a cerrar. En el periodo semanal, como vemos, un pequeño avance, esta vela alcista con la que nos va a cerrar de un 0,80% a estas horas de negociación del viernes día 15. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver qué información le podemos sacar a la cotización de este par. Desde el 13 de noviembre del año 2012 nos arranca una línea de tendencia alcista de mediano plazo, tiene su primer apoyo el día 10 de diciembre y de momento sigue virgen, sigue sin testear siquiera, está muy alejada la cotización y como vemos en temporalidad diaria, siempre teniendo el eje central de operaciones, la línea de tendencia alcista de muy largo plazo. Va a cerrar un poquito por debajo de ella, parece ser. Queda todavía pues hora y media de negociación, pero podría cerrar por debajo, parece que son las intenciones que tiene. Podría darnos orientaciones para la semana que viene. De momento vamos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la semana del 18 al 22 de febrero. Vamos a comprimir un poquito más el gráfico para verlo más en detalle y colocar estos niveles de soporte y de resistencia. En primer lugar, le vamos a colocar las principales resistencias. Como vemos, intenta encontrar apoyo en la línea de tendencia alcista de muy largo, que el domingo por la noche nos arrancará en la zona de los 124,90. Si encontrara un apoyo firme el domingo por la noche en los 124,90, nos vamos a topar con un nivel con gestión de mediano en los 125,30. Vamos a ver con este nivel de mediano que es muy respetado, es histórico y además en las últimas jornadas está siendo muy respetado. Resistencia el domingo por la noche cuando abra el mercado 125,30. Desde ahí nos vamos a la línea de tendencia bajista de corto probada ya en jornadas anteriores. Nos pasaría en la zona de los 126,25. Dependiendo del día y la hora en la cual llegara, trácenla si no la tienen trazada en sus gráficos, porque será importante la semana que viene en caso de que ataque la cotización. Sobre los 126,25 aproximadamente, si probáramos esta línea el primer día de negociación, el próximo lunes día 18. Desde ahí iríamos a buscar la principal fuerza de resistencia, la seguimos delimitando en los 126,97, con gestión de largo plazo. Recorrido alcista muy importante desde los 126,97 hasta una congestión de mediano plazo en los 129,48.
de los 129,48, nos iríamos ya por encima de los 130, exactamente en los 131,81 le colocamos la última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, soportes importantes para el euro-yen. Si no consigue soportar la línea de tendencia alcista de muy largo sobre los 124,90, como comentábamos, y es quebrado a la baja. Este nivel nos vamos a encontrar con una congestión de mediano en los 124,33. Soporte importante para la salida el domingo por la noche. Desde ahí recorrido bajista muy amplio, hasta los 121,71, congestión de mediano largo. La línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde el 13 de enero del año 2012 ejercería fuerza de soporte, también dependiendo el día en la cual atacara dicha línea de tendencia, nos pasaría en la zona de los 120,50 aproximadamente. Trácenla si no la tienen desde el 13 de noviembre del año 2012. Quebrado la zona de los 120,50, la cotización iría a buscar una congestión de mediano largo en los 118,90 como último soporte para la semana que viene. El nivel inmediato a vigilar por la parte de abajo, 124,90, y si nos cerrara al final por debajo de este nivel ejercería de resistencia y el primer soporte lo encontraría la cotización del par en los 124,33. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene del 18 al 22 de febrero del presente año 2013. Como siempre, desde Forex Índices, la intención es que estos niveles y estos comentarios, estas lecturas del mercado que hemos realizado, les sean de utilidad. Nada más, muchísimas gracias. Ya saben que todos los días a primera hora de la mañana a las 7:30 GMT tienen colocado en nuestra página y en nuestro blog la previsión diaria, los principales niveles para la operativa intradía. A las 7:30 GMT, 7:35 aproximadamente en nuestra página y en nuestro blog pueden encontrar ya los principales niveles para operar en el intradía durante toda la semana. Nada más, muchísimas gracias, que tengan buen trading la semana que viene y hasta el lunes por la mañana.